Queremos dar un especial agradecimiento a Sándwich de Pan al Cuadrado por su degustación durante el programa. Síguelos en Instagram. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa de Dos para Todos, el programa de bienestar y salud de los días sábados. Ana, ¿cómo estás? Bien, feliz tarde para todos. Otro sábado más compartiendo un poquito sobre salud y bienestar. Bueno, quienes les acompañan en los micrófonos. El doctor José Colina. Y la doctora Ana Mendoza en la presidencia de la estación. Tenemos al padre Vicente Mancini. La producción del programa es de José Oquendo y Pedro Roberto Ruiz. Producción Nacional Independiente. Número 28900. Y en los controles, Engelbert Martínez. Recuerden que pueden contactarnos por los números de teléfono 237-3239 o conéctate por el www.pacifica.fm. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Dos para Todos 2, en Twitter, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de YouTube, así como también en nuestras redes profesionales Dr. José Colina y Foniatra Mendoza. Qué bueno, ¿qué nos tenemos para hoy, José? Bueno, hoy tenemos mucho más. Vamos con nuestra portada. Tenemos una portada para el día de hoy. Tenemos lo siguiente. En nuestra sección de campeones nos visita el doctor Francisco Franco, médico dermatólogo, para hablarnos del acné. En la sección hashtag tenemos que robots ultravioleta, la nueva arma europea contra el virus. Tenemos también un caso bien interesante en nuestra consulta FM. Y en un buen libro tenemos Todos somos líderes de Eduardo Martí. Qué bueno, muchas cosas chéveres. Preparados. Bueno, vámonos a un tema musical y ya regresamos. Frases que marcan. La frase que traemos para la tarde de hoy es la siguiente. Si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Rick Barren. ¿Qué te parece, mijos? Muy interesante cuando hablamos de cometer los mismos errores o no aprender de ellos. Creo que está muy relacionado con la zona de confort y lo hemos nombrado en otros programas anteriores, porque es como cómo te desenvuelves, las cosas que haces en el día a día y bueno, y que como dicen, una piedra, uno no se tropieza con una piedra dos veces. Es que es así, y el hecho de que cometas errores no implica que no vas a alcanzar la meta que te trazaste, y verificar si estoy cometiendo los mismos errores que estoy haciendo de manera inadecuada y no he aprendido de lo que ya había vivido para poder seguir adelante. Claro, y además que con cada error, cada experiencia que uno va aprendiendo, todo es un aprendizaje. La vida es cuestión de aprendizaje y cuestión de momento. Además que todo lo que es nuestras relaciones diarias, nuestro trabajo, no es algo de rapidez, es algo simplemente de hacer las cosas bien hechas, ¿okay? No es una cosa de velocidad, exactamente. Como yo siempre digo, ganar. Ganar, así mismo es. A tomarla en cuenta entonces. Sí, excelente frase. ¿Qué nos tienes, Engelbert? Vamos a un tema musical, ya regresamos. Hashtag. Y en la sección hashtag del día de hoy tenemos robots ultravioleta, la nueva arma europea contra el virus. Unos 200 hospitales públicos españoles han dado un paso al frente para figurar entre los primeros que recibirán de la Comisión Europea los llamados robots esterilizadores. Unos aparatos que conjugan dos tecnologías bien conocidas, la radiación ultravioleta y la robótica, en un nuevo uso con un enorme potencial en tiempos de pandemia, la esterilización sin intervención humana de espacios con riesgo de estar contaminados por el coronavirus. Estos aparatos son capaces de eliminar el 99.99% de los patógenos presentes en un espacio cerrado. Estas máquinas han sido utilizadas con éxito en hospitales de Europa y el mundo. Pueden ayudar a los centros a cumplir los requerimientos de esterilización de una forma eficiente. En la Unión Europea y el Reino Unido existen más de 5.000 hospitales. En este caso, España ha sido uno de los países con más interés que ha mostrado con la iniciativa, así como también otros países como Suecia y Alemania han reclamado por ahora más información.
¿Qué te parece, Ana, esta noticia de los robots esterilizadores? Muy buena, y de verdad para estos momentos de pandemia me parece un aporte muy acorde, y bueno, si trae todos esos beneficios, bienvenido. Sí, lo más importante es esterilizar estos espacios cerrados y garantizar así la seguridad del personal de salud, que es uno de los mayores riesgos. Sí, y me llamó la atención sobre todo que, bueno, están más que todo hacia la parte de Europa, que han sido uno de los países pues más golpeados con esta pandemia. Y que han tenido un repunte, exactamente. Sí, entonces bueno, me parece un buen recurso. Bueno, hay que leer un poquito más, a ver qué avances más trae. Es que seguimos avanzando, la tecnología a paso de vencedores, como dicen, pero la tecnología cada día nos va ofreciendo muchas más ventajas, muchas más cosas, y esto es importante porque son herramientas que nos dan a nosotros, el personal de salud, para seguir haciéndole frente a esta pandemia. Sí, y me llamó la atención también que es una empresa danesa, lo que está, o sea, los creadores de este programa. Y bueno, hay que ver qué resultados han traído y los beneficios que aportan. Claro, y cómo será la forma, el tamaño, cómo hará la función de esterilizar a través de la radiación ultravioleta. Y la vida útil también, ¿qué tiempo de vida útil pues tiene este nuevo programa? Habría que indagar un poquito más, pero está bien completo y muy interesante. Muy interesante. Bueno, vámonos a un tema musical y al regreso en la sección Campeones. Campeones. Ana, ¿qué tenemos para hoy en la sección Campeones? En nuestra sección de campeones tenemos esta tarde invitado al doctor Francisco Franco, médico dermatólogo clínico, quirúrgico y estético, egresado de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Departamento de Dermatología del Hospital Carlos Arvelo, profesor del posgrado de Dermatología de la Universidad Central de Venezuela, director del Instituto Diagnóstico y Terapéutica Dermatológica. Bienvenido, Francisco Franco. Bienvenido. Y él nos viene a hablar de un tema bastante interesante y muy común, que es sobre el acné. Francisco, empezamos definiendo qué es acné. Sí, el acné realmente es una condición, ni siquiera una enfermedad como tal, en la cual hay una afectación de las glándulas sebáceas cutáneas. Esa afectación es muy variable, porque eso puede ir dependiendo de la edad que tenga la persona, tiene unas causas muy variables. Entonces no se puede definir el acné como un concepto general, sino a una edad específica o un tipo de acné específico. O sea, no es lo mismo el acné del lactante que el acné del adulto. No es lo mismo el acné que está inflamado que el que no está inflamado. O sea, que no solamente una condición aislada, son múltiples condiciones que se engloban bajo un solo concepto, que es Claro, y como dice el tema, acné es una enfermedad a cualquier edad. Entonces, ya tú nos comentabas que bueno, que no es la misma condición en el lactante y en el adulto. Háblanos un poco de eso, cuáles más o menos serían las causas dependiendo de la edad. Sí, es interesante porque en los niños, en los neonatos, en los niños recién nacidos y en los lactantes, las causas tienen mucho que ver con lo que son la parte hereditaria materna y paterna en este caso, pero sobre todo los efectos hormonales de la madre sobre el feto en el caso de los neonatos. Ya en los lactantes inclusive tiene también que ver con otros efectos como son por ejemplo la lactancia materna. En estos casos el acné tiene unas características particulares que también tiene comedones como tiene el acné convencional, que es la lesión típica del acné, pero sin embargo puede presentar también lesiones inflamatorias, aunque no son las mismas lesiones inflamatorias que tienen los adultos. En el adolescente, cuando ya realmente es el que uno conoce, el acné el más popular, ya tiene que ver con la parte hormonal, porque ya hay una influencia de esas hormonas que están en ese momento explosivo de la adolescencia y que tienen un efecto importante sobre la glándula sebácea, que es esta glándula que está adosada en los folículos para los pelos, los folículos pilosos, y que ese cambio de esa estructura cutánea del niño al adulto, esa transición es la que da el acné, ¿no? Que puede ser muy variable, puede ser de una cosa muy abrupta a algo muy progresivo, de algo muy leve a algo muy severo, y que tiene, por supuesto, muchas implicaciones en el ámbito psicológico y emocional, etcétera, hasta estudiantil, social. Y en los adultos ya es diferente, ya cuando un acné persiste más allá de los 30 años, de la edad de desarrollo es variable, pero en las mujeres 26 años, los hombres 23 años, más o menos se contempla, pero ya cuando pasa de esa edad y persiste el acné, ya uno ya sospecha que hay alguna otra causa, una causa hormonal, por ejemplo, oculta, una disfunción hormonal, un trastorno hormonal que hay que tratar de base, porque en este caso ya el acné no es el problema de base, sino es un síntoma más
de un problema endocrinológico mucho más severo. Hay que indagar y Exacto, hay que investigar. estudiar. Que es como dice, que ya en este caso sería una consecuencia de otro problema. ¿Qué hace? Y algo importante, Franco, la asociación de la dieta, que por lo general la gente hace como mucho hincapié, no, que le salieron esos granitos porque él come mucho chocolate, o porque él come mantequilla, o él no se lava bien la cara y por eso le dio acné. Las creencias como populares, ¿qué podemos Oye, esa es una defender? pregunta importante porque es un mito que, pues, y es un tabú que toda la vida se ha arrastrado. Hace mucho tiempo, que yo me formé como dermatólogo, se pensaba, yo tengo 20 años de edad, que no tenía mucha relación el acné con la alimentación. Y había trabajos controversiales. Sin embargo, ahora se sabe que sí tiene mucha relación. La relación del acné es importante con la parte alimentaria, ya que esa dieta nuestra, la dieta que es occidental, que está rica en carbohidratos y alimentos que se denominan de alto índice insulínico y alto índice glicémico, es una dieta que predispone a tener acné. Entonces, esos pacientes en los cuales uno tiene acné, ahora sí es obligatorio el cambio del hábito alimentario, no una dieta per se, pero sí que coman sano, pasarlo a una dieta más orientalizada. Es como dice el dicho, somos lo que comemos. ¿Ah? Exactamente, justamente así. Bueno, vámonos a un tema musical y al regreso seguimos con el doctor Franco, que es dermatólogo, hablando de acné. Ya regresamos. Consulta FM. Ana, ¿qué tenemos para la consulta el día de hoy? Para la consulta del día de hoy tenemos el siguiente caso. Nos escribe una mamá que su niño de 4 años respira con la boquita abierta y en las noches ronca. Ella está preocupada y pide orientación para ver qué puede hacer con su niño. ¿Qué le decimos, José? Lo importante cuando un niño ronca, ya sea varón o hembra, es importante determinar si estos ronquidos nocturnos afectan el sueño, si el paciente no duerme bien en la noche, es intranquilo en el día. Y en este caso es muy importante determinar el tamaño o el factor obstructivo, que en este caso es el tamaño de las adenoides. Cuando las adenoides, que son unas estructuras que están por detrás de la nariz, están muy grandes o recrecidas en estos niños, ellos no pueden respirar por la nariz, entonces tienden a ser respiradores bucales. Esto es importante porque hay que sacarlas, las adenoides hay que sacarlas, o hay que tratar este tema, porque los niños, como dicen, los niños crecen durante el sueño y esto afecta su oxigenación, afecta el crecimiento, afecta el desarrollo de la cara y del maxilar, de los dientes. Entonces es muy importante, cuando un niño es respirador bucal, hay que determinar cómo están las adenoides, si están recrecidas o no, el tamaño de los cornetes, si tienen algún crecimiento de los cornetes a nivel nasal, y las amígdalas, si se enferma de las amígdalas. Entonces, en este caso, uno establece cuáles son los puntos positivos que tiene y, bueno, un balance riesgo-beneficio que depende de la edad. Depende de la edad del paciente, uno puede establecer un tratamiento médico o, bueno, un tratamiento quirúrgico. O sea, es importante su evaluación, en el caso de que como es un pequeño de 4 años, tal vez lo esté viendo su pediatra, pero también derivarlo al otorrino. Sí, hay mucho mito con respecto a la cirugía en los niños. Como siempre lo he dicho yo, no hay edad para operar, sino indicación quirúrgica. Y si un niño, ya sea de 2 años, 3 años, 4 años, tiene mucha obstrucción a nivel nasal y de las adenoides, es importante verificar, evaluar y ver si es necesaria la cirugía. Y brindarle la calidad de vida que él merece. Así mismo es, mejor dicho, imposible. Bueno, seguimos en la sesión campeones con el doctor Francisco Franco, médico dermatólogo. Estamos hablando la tarde de hoy de acné, una enfermedad a cualquier edad. Estábamos conversando, doctor, sobre la dieta, lo que no se debe comer. Entonces, ¿qué recomienda? ¿De qué alimentos sanos pueden echar mano a los pacientes para mejorar su calidad de piel? Eso, la persona en general debe más o menos incurrir en lo que llamamos dieta oriental. Esa dieta orientalizada que es muy baja en carbohidratos sanos sobre todo, baja en azúcares, que tengan muchos vegetales y fibra en la alimentación y proteínas sanas. Esa dieta debería ser baja en lo que llaman alimentos de alto índice insulínico. Por ejemplo, los lácteos son bastante perjudiciales para la gente. Sí, es que también nosotros estamos muy acostumbrados a la leche de vaca. ¿Hay alguna relación con respecto a eso, leche de vaca y acné? Sí, todos son lácteos. Los lácteos en general tienen un alto índice insulínico, o sea, incrementan la insulina corporal. Eso a la larga tiene un efecto directo sobre la glándula de grasa, que es la involucrada en esta patología, ¿no? Entonces es mejor en estos pacientes siempre disminuir el consumo de lácteos, inclusive eliminarlo en caso de ser posible.
¿Alguna alternativa? Sí, esos productos lácteos que no son de origen animal, son de la leche leche de de almendra, almendra, etcétera, de pueden linaza. sustituir. Aunque sin embargo, en una dieta sana, todo lo que puede suplir el calcio está en la misma alimentación, pues las proteínas contienen esos ricos elementos. Francisco, y estábamos hablando de predisposición. ¿Es la misma predisposición en hombres y en mujeres con respecto al acné? Y también si es hereditario o no. En la parte de lo que es la predisposición, el género no influye directamente, aunque existe una relación en hombre y mujer, generalmente un poco mayor en los hombres, 2-1, pero no es una cosa estadísticamente muy importante, pero sí lo que es la parte hereditaria. El acné no se hereda, pero la severidad del acné puede heredarse. Entonces, por ejemplo, en caso de que los padres tengan acné severo, es mucho más frecuente que los hijos tengan un acné severo, y si los dos padres lo tienen, es peor todavía. Entonces siempre esos padres hay que ser precavidos y llevar a sus niños rápidamente a consulta para evitar esas complicaciones. Y la otra parte que le iba a preguntar, doctor, con respecto a la limpieza en casa, o sea, sobre los niños, adolescentes, para el cuidado de la cara, o sea, qué hacer y qué no hacer. Sí, nosotros tenemos una muy mala cultura higiénica cutánea. Aquí la gente no se quiere cuidar la piel nunca. Entonces, tú me dabas un ejemplo hace rato que uno llega a una fiesta, o no es fiesta, pero uno llega, pasa todo el día haciendo actividades y en la noche no se lava la cara, ¿no? Es importantísimo la higiene del rostro. La higiene del rostro no es igual a la higiene del cuerpo, inclusive la higiene de todo el rostro en todos los diferentes segmentos no es igual. El párpado se limpia de una manera y el rostro de una manera diferente, igual que los labios, las mucosas. Entonces uno tiene que habituarse a tener una buena cultura higiénica cutánea. Tienes que limpiarte tu rostro 2 veces al día cuando te despiertas, un jabón que sea adaptado a tu tipo de piel, no es lo mismo un jabón para una persona joven que una persona madura, un tónico adecuado para tu tipo de piel, inclusive la hidratación que uno debe utilizar no es la misma de una persona joven con un cutis grasoso o con tendencia a grasa o inclusive acnéico a la que utiliza una persona de cutis más maduro, ya que uno puede ser contraproducente. Entonces sí es bueno que te orienten en ese aspecto tu médico y te diga, mira, tu rutina adecuada de cuidado es esta. Y Claro. seguirla. Y seguirla al paso. O sea que es importante saber el tipo de piel, conocer el tipo de piel y en base a ello hacer una rutina diaria. Así es. Parece muy completo. Ajá. Bueno, vámonos a un tema musical, ya regresamos. Bueno, seguimos en la sesión Campeones con el doctor Francisco Franco, médico dermatólogo. Estamos hablando la tarde de hoy de acné, una enfermedad a cualquier edad. Hablábamos, doctor, respecto a los alimentos, a la dieta y algo importante que me llama la atención, la repercusión psicológica del acné, que es un tema bien importante también. Es uno de los temas más interesantes del acné, porque el paciente con acné a cualquier edad tiene un problema de autoestima importantísimo. Ese problema de autoestima se ve reflejado en su actividad cotidiana, en sus relaciones interpersonales, en su rendimiento laboral, en su rendimiento escolar, etcétera. Entonces el paciente con acné es importante tratarlo de una manera precoz para que no tenga este tipo de complicaciones en la esfera psicológica. Ese paciente debe tener también inclusive un apoyo psicológico. En dermatología, dentro del posgrado se da una área específica que es la psicodermatología, pero uno puede abordar al paciente con esta disfunción psicológica para que uno sepa cómo se debería hacer el manejo inicial del mismo. Sin embargo, existen dentro de los consultores dermatológicos los psicólogos y los psiquiatras que se encargan también del manejo del paciente con condiciones mucho más severas, ¿no? Es importante porque ese paciente inclusive de acné en la adolescencia tiene un índice mayor de suicidios y hay muchos medicamentos para el acné que más adelante también que al final los conversaremos, como la isotretinoína, que pueden tener inclusive un incremento del suicidio en los pacientes porque produce mucha depresión. Claro, porque los cambios, yo me imagino también por los cambios hormonales, los cambios que experimentan los adolescentes asociados a el estrés de primero el acné y segundo, en el caso de isotretinoína que lo comentas, porque yo lo tomé y yo fui paciente y a mí me consta de que hay cambios de humor en los pacientes que toman isotretinoína porque lo tienes que tomar con el almuerzo, tienes que estar pendiente de la comida. Entonces creo que esos cambios humorales son bastante importantes y hay que tomarlos en cuenta, el factor emocional en el caso de acné, ¿no? Sí, es indispensable el manejo emocional del paciente con acné a cualquier edad. Y algo que le iba a preguntar también con respecto al tratamiento, ya que tocó el tema, que pienso que debe ser individualizado, porque a veces la gente, esto le hizo bien a mi vecina, entonces yo se lo pongo a mi niño, o yo me lo pongo, yo lo uso, tratan de automedicarse y pienso que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Sí, es indispensable que las personas sepan que
todo el acné se trata diferente en cada individuo. O sea, el acné, la terapéutica es individualizada. O sea, no es lo mismo, inclusive dos personas con la misma edad, con las mismas características de acné, uno siempre tiene que ser más bien un poco como detectivesco y buscar cuál es la causa de ese paciente para tratarla adecuadamente. Entonces uno ve que el arte de la terapéutica de la acné está justamente en eso, en identificar la causa que predomina en un paciente y tratarla de la manera médica más adaptada posible para ese paciente, ¿no? Claro, y una pregunta, doctor. Por ejemplo, el acné en la mujer, en la mujer adulta, es ¿cómo se trata? O más o menos, háblanos en este sentido. Sí, porque el acné, cuando ya pasa la edad convencional del acné, una persona ya de 30 años que sigue persistiendo el acné, ya uno siempre habla que tiene un problema hormonal. Entonces uno empieza a estudiar la parte endocrinológica. Ahí también puede serlo de mano endocrina, ¿no? Sin embargo, uno ya, el abordaje inicial tiene que ver que no tenga otros síntomas de problemas hormonales, como por ejemplo exceso de grasa, caída del cabello, salida de pelitos en lugares inadecuados, aumento de peso, etcétera. Entonces, esos síntomas adicionales te dicen, este paciente tiene un problema endocrinológico que debe ser tratado. Ya en este caso el acné es un síntoma adicional. Entonces no solo debe tratarse el acné, sería absurdo, ya que va a haber siempre muchas recaídas, hay que tratar en la causa. Entonces hay que identificar la causa hormonal y luego tratar la causa hormonal y el acné. Claro, como decir, un equipo multidisciplinario. El factor emocional, el psiquiatra, el psicólogo o el psicodermatólogo. Ustedes la parte del acné como tal, y bueno, y si hay algún factor emocional, hormonal, en este caso el endocrino. Un buen libro es Todos somos líderes, de Eduardo Martí. Romper el mito que ubica al liderazgo como un fenómeno reservado para pocos, de esto se trata este libro. Unos más, otros menos, pero cada uno de nosotros ha tenido la posibilidad en sus manos de hacer que otros hagan cosas y que las hagan con ganas y entusiasmo, aunque sean unas pocas personas en pocos momentos. Entonces, podemos afirmar que todos somos líderes, porque todos hemos tenido momentos de liderazgo. Y seguimos con el doctor Francisco Franco, dermatólogo, estético y quirúrgico. Estamos hablando acerca del acné. Ana, comentábamos sobre la dieta. Y ahora algo importante también, las mascarillas caseras, doctor, que la gente ponte sábila, ponte bicarbonato, ponte un poco de aguacate. ¿Cómo manejamos eso en casa o inclusive por las redes? Elimina el acné con la mascarilla mágica tal. ¿Cómo orientamos a nuestros oyentes? Ese es otro tema importantísimo que tienes que tocar aquí, porque realmente ahorita hay una improvisación de un montón de coach y gente especializada en la piel y la belleza que hacen muchos inventos a través de internet, y entonces la gente, si tiene una certificación adecuada, lo sigue como ciego. Entonces se están viendo muchas complicaciones asociadas a este uso indiscriminado de productos caseros que no están diseñados realmente para eso, ¿no? Realmente las mascarillas caseras se pueden hacer, pero siempre la supervisión y la indicación de un mismo dermatólogo o de alguien en la parte especializada estética o un dermocosmiatra que tengan experiencia en esa área y que se hayan formado y capacitados en esa área en particular. No estén haciéndole caso a esos coaches, esos improvisados de la estética a nivel de todas las redes sociales. Es importante. Empírico. Bueno, ni siquiera con lectura, sino que por experiencia personal. Claro, porque siempre vemos en internet cómo tratar la cara, cómo quitar el acné, 7 consejos. Entonces la gente sigue, la gente sigue esos consejos, y entonces dejan de ir a un dermatólogo o a un médico especializado en esto que realmente pueda ayudarte. Es correcto. Entonces, mi consejo para las personas es justamente eso: vayan a su médico. Él le dirá, si hay un tratamiento casero que pueda aplicarse, se lo dirá él mismo inclusive. O sigan redes sociales especializadas. Por ejemplo, tus redes. Sí, por ejemplo, la mía es @idetederm, que es el Instituto de Terapéutica y Diagnóstico Dermatológico, que justamente dan muchos tips para las personas, para que se hagan en la casa, cómo cuidarse el rostro, cómo cuidar la piel a cualquier edad, etcétera, que tienen que tener esa supervisión a través del dermatólogo, o cualquier red de un médico que sea especialista en esta área de cuidado, ya sea dermatólogo, en el área estética también, pero gente que tenga credenciales para que sigan sus redes y justamente tengan algo más formal y más científico de lo que puedan hacer en la casa, más seguro, por supuesto, porque si no, esas complicaciones nos llegan a los dermatólogos. Me comentabas de un congreso que tenía pendiente algo. El Congreso Nacional de Dermatología, el primero que se va a realizar online va a ser la semana que viene.
La Sociedad Venezolana de Dermatología ha hecho un esfuerzo titánico y ha logrado que se haga este primer congreso online bajo esta situación especial que estamos viviendo y han tenido un éxito tremendo. Entonces yo quiero llamarles por aquí, por supuesto, mi agradecimiento y mi respeto a ellos porque lo han logrado. Y bueno, mis felicitaciones por supuesto y los invito a todos a que acudan, a que lo atiendan. ¿Y por dónde pueden acceder? ¿Hay algún En la link? página de la Sociedad Venezolana de Dermatología, ahí está la información. ¿Para todos los médicos en general o dermatólogos? Oye, creo que es para dermatólogos, pero sin embargo, esa información es directamente con la gente de la sociedad. La gente de la sociedad. ¿Contacto? Mi número telefónico es la central de la clínica 0412-631-6263. Y las redes sociales que ustedes comentaron es @idtderm, como dermatología. Como dermatología, pero abreviado. Bueno, me parece muy importante esto que estamos tocando el día de hoy, el tema del acné a cualquier edad, porque siempre hemos visto que esto es un tema que nos influye sobre todo a los adolescentes. Yo tuve acné y de verdad es difícil, porque en pleno bachillerato uno experimenta muchos cambios hormonales y muchos cambios psicológicos. Entonces, lo que tú decías era muy importante. Algunos tips para los que nos están escuchando, Franco, ya para terminar. Bueno, es importante, uno, que vayan al dermatólogo, por favor, una consulta que tiene la orientación inicial y justamente depende de eso. Y la otra es que si van a hacer un cuidado en la casa, un cuidado bien orientado por gente profesional, que no estén viendo redes sociales de gente que no tenga la experiencia o la capacitación para hacerlo, no sigan esos consejos inadecuados, que amuelen su rutina de cuidado de la piel a su tipo de piel, que eso debe hacerse desde temprana edad, porque no todo tipo de piel es igual. Y por supuesto que el tratamiento que se haga un tratamiento profesional. El tratamiento tiene un componente médico y un componente estético, que siempre es bueno tenerlo, que también lo mismo lo indica el dermatólogo, pero lo pueden realizar cualquier persona que tenga la capacitación para hacerlo, por supuesto. Bueno, muchas gracias de verdad, Franco, por tu participación. Nos quedaron muchas cosas por preguntar, pero el tiempo vuela. Te invitaremos próximamente. Próximamente. No, gracias por su invitación, espero que vea oyentes estén satisfechos. Siempre estamos a la hora. Acá eres bienvenido siempre. Quienes les acompañan en los micrófonos, El doctor José Colina, y la doctora Ana Mendoza en la presidencia de la estación, el padre Vicente Mancini, en la producción del programa, es de José Oquendo y Pedro Roberto Ruiz, Producción Nacional Independiente, 28.900. y en los controles, Engelbert Martínez. recuerden que pueden contactarnos por los números de teléfono 237-3239 o conéctate por el www.pacifica.fm. Síguenos también en nuestras redes personales profesionales, @dr.josecolina, @foniatra-mendoza, y el del programa, @2para-todos-2, en Twitter, Facebook e Instagram, y en nuestro YouTube. Llegamos al final del programa, Ana. Sí, llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde para todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chao. Claro, la cámara. Claro, José, ahora soy 100% platinada. Ajá. No, tú sabes que en el canal de YouTube nos han dicho, concha, le pongan más tres cámaras. Ay, eso estuvo buenísimo. La gente sí es faramallera, no Sí. quiere nada más ver lo que uno hace afuera de los micrófonos. A mí tiene mucho volumen, José, si quiere más. ¡Cuál preciosa florecita! Precisamente, ponte acá, tápela. Y con la otra que usa mucho, esta vecina que le canta el bicarbonato. Ay, yo me lo... Mire, vecina, yo quedo pero lisita. Yo. Ok. Voy a manchar la Sí. axila. Sí, Camilo. Camilo. Ese es Camilo, donde vaya. Pues está el día. Viste, Ñeve nos pone música de Camilo. Ah, No, pero que él sabe todo lo que sale de Camilo. sí. Sabe todo lo que sale de Camilo. No olviden suscribirse al canal, tocar la campanita de notificaciones y dejarnos en los comentarios qué tema les gustaría que habláramos.